transporte pasivo, que es la difusión. Aquí se llama osmosis cuando una difusión es facilitada. Característica del transporte activo. Y finalmente, endocitosis y exocitosis. Esos son los conceptos claves de lo que ahora vamos a ver. En definitiva, yo diría que esta es una clase de transporte, alumno. El tema central ahora es transporte a través de membrana. Continúo. Es bueno que sepas que si bien voy a hablar de membranas, existen dos modos de ser célula. Hay dos tipos celulares. Hay células procarionte y eucarionte. Observa, César, observe toda la clase. De una manera muy simplona, te explico cuando una célula es procarionte y otra es eucarionte. Una célula procarionte no tiene el citoplasma dividido en compartimentos. La eucarionte sí, viejo, sí. La célula eucarionte ha dividido el citoplasma en pequeños compartimentos, que es lo que usted llama organelos. Lo dividió mediante endomembrana. ¿Para qué sirve esto de dividir en compartimentos? Porque la procarionte tiene que realizar todas las reacciones químicas en un mismo espacio. En cambio, el eucarionte, como dividió su citoplasma con membrana, en el interior de cada organelo, porque la eucarionte tiene el citoplasma dividido en compartimentos que uno reconoce como organelo, lo que ocurre, alumno, que la célula eucarionte se da la maña de que en cada organelo va a ocurrir una vía metabólica específica. A diferencia de la procarionte, que todo ocurre en el mismo espacio, el eucarionte tiene espacios pequeñitos que se llaman organelos, donde se producen reacciones específicas. Eso es así presento el tema de ser procarionte o eucarionte, joven. Jorge Araya me pregunta si entonces los procariontes no tienen organelos. Sí. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, Jorge Araya. Las células procariontes no tienen organelos, las eucariontes sí los tienen. Continúo. Ahí se muestra la caricatura de una célula carente de organelo. Acá se muestra la caricatura de una célula que presenta organelos membranosos. Las dos son células porque las dos resuelven lo mínimo para ser célula, como les contaré en la clase anterior. Ambos tipos celulares cuentan con membrana, metabolismo y centro de control. Pero mientras la primera no tiene organelos, la segunda sí los tiene, para separar vías metabólicas, alumno. Voy en una rápida descripción de procarionte. Lo que aparece en pantalla es la caricatura de una célula sin organelos, pero es célula al fin y al cabo. ¿Qué es lo que tiene? A ver, mira, tiene DNA desnudo, como te lo dije recién, DNA sin histona. Aparece disperso en el citoplasma en algo que se llama nucleoide. Tiene citoplasma esta célula bacteriana y tiene membrana. Acá además aparece el concepto de pared, que aparece en color lila. Alumno, las células procariontes todas tienen pared. La pared es rígida y le da la forma a esta célula. Además aparece una estructura llamada cápsula que aparece de color mostaza. La cápsula no es obligación, pero puede estar presente en las bacterias. La presencia de cápsula tiene que ver con la capacidad de enfermarnos por parte de las bacterias. Además aparece un flagelo, joven, que le permitiría eventualmente a la célula moverse. Pero en definitiva, ¿qué define una célula procarionte, César? El que no tiene organelos porque carece de endomembrana.
no tiene membranas que generan espacios compartimentalizados. No hay endomembrana, por lo tanto no hay organelos. ¿Quiénes son células procariontes? Como lo dijéramos en la clase anterior, las bacterias, pero unas primas hermanas de las bacterias, que no son bacterias, pero son microorganismos llamados arqueobacterias. ¿Qué propiedad tienen estos microorganismos? Por su simplicidad, no generan tejidos, no logran un nivel de organización en el que las células forman tejido. Aquí no pasa. Las bacterias no son capaces de especializarse en la formación de tejido. Estos microorganismos son unicelulares, alumnos, son individuales, no forman tejidos, no alcanzan ese nivel de organización. Las procariontes son muy pequeñas, mucho más pequeñas que una célula eucarionte. Ahí voy a ver el chat acá de alguien. Llegó un chat por el correo temprano. Bueno, voy a obedecer a su sugerencia, a usted en particular. A usted. A usted sí. ¿Qué más? Los roles que cumplen los procariontes, jóvenes. ¿Para qué sirven estas bacterias? Bueno, eso depende de qué bacteria estemos hablando. Por ejemplo, usted va al bosque, va a un campo. En la naturaleza, jóvenes, hay bacterias que ofician como productoras en una comunidad de seres vivos. Productoras. Hay bacterias que producen materia orgánica y le dan la alimentación a toda la comunidad. Hay bacterias que su rol ecológico es ser productor de materia orgánica. Fabrican, ¿sabe por qué? Porque esas bacterias son autótrofas. Pueden fabricar materia orgánica a partir de CO2. Eso es un rol que pueden cumplir las procariontes. ¿Existe otro desempeño más para las procariontes? Sí, alumno. Hay bacterias que son descomponedoras. Ese es el rol que les cabe en una comunidad. Descomponer la materia orgánica y la devuelven en forma de CO2 a la naturaleza. ¿Por qué hacen eso esas bacterias? Porque su metabolismo ahora es heterótrofo. O sea, que hay bacterias que comen materia orgánica, necesitan comer materia orgánica y la descomponen. Y para eso sirven, para descomponer en una comunidad todos los desechos y los cadáveres. Lo descomponen y devuelven al ecosistema la materia inorgánica. Eso es lo que te podría decir de los procariontes. Que entren los eucariontes. ¿Qué es un eucarionte? Son células mucho más complejas que sí poseen endomembrana. Son eucariontes los reinos animal. El vegetal está constituido por células eucariontes. El reino fungi, que lo constituyen los hongos, y el reino protista, son todos eucariontes. Sus células tienen organelos. Te voy a mostrar la caricatura de una célula animal, así. Lo que yo quiero destacar, César, y Javier parece ser el otro muchacho, y todos los que están en la clase, es que estás viendo una célula animal. Te doy un consejo. ¿Quieres estar el próximo año en la universidad? Tienes que estudiar alumno. Y en tu estudio te va a tocar hacer dibujos. Ahora, el profesor Asenjo te sugiere, haz la caricatura de una célula animal. No necesariamente la que te estoy mostrando ahora, pero tú tienes la tarea de dibujar en tu cuaderno de biología el esquema de una célula animal, para percatarte de este hecho, que teniendo muchos organelos, César, las células animal tienen unos que son exclusivos para ellas. Ahí destaco, esto lo saqué de tu cuaderno de ejercicio, este mono. Y destaco el que hay una estructura de la célula, lisosoma, centríolo y flagelo, dice ahí, ausente en la mayoría de las células vegetales. Repito, creo que es importante, César,
que tú sepas que las células animales tienen estructuras que son exclusivas de ellos. El lisosoma es un organelo que está solo en la célula animal, en la vegetal no. El flagelo, alumno, existe en el mundo animal, en el vegetal no. Y el centríolo, que es una estructura también en el mundo animal. Eso tienes que tenerlo claro ahora, hoy día sábado. Y además tiene el resto de los organelos, pues, joven, un núcleo, retículo rugoso, mitocondria, Golgi. Vamos a la célula vegetal, porque quiero mostrar lo diferente que tiene una vegetal de una animal. Ahí entra una célula vegetal, alumno. ¿Quieres que te dé un consejo, César? Y los que están en esta clase, dibújate el esquema de una célula vegetal con todos sus organelos. Y anota, como yo lo voy a mostrar, lo propio de una célula vegetal. Y ahí dice, este mono lo saqué del cuaderno de ejercicio número 1 que tienen ustedes. Ahí destaco que la célula vegetal tiene pared, viejo, que el animal no. La pared vegetal le da rigidez a la célula, la protege a una caparazón que alberga a una célula vegetal. ¿Qué más dice? Tiene una vacuola central que está inmensa. Eso es exclusivo de las células vegetales. La vacuola vegetal tiene que ver con los problemas osmóticos a las que se puede ver afectada. Y además dice cloroplasto. El cloroplasto es un organelo exclusivo de las células que hacen fotosíntesis, los vegetales y las algas. Las células animales no tienen cloroplasto. ¿Qué otro comentario más? Sí, observa el que viene ahora, César. Y todo el curso. Que por muy célula vegetal que es, las células vegetales, César, Jaime, tienen mitocondrias. Una célula vegetal respira con las mitocondrias que tiene. Las células vegetales hacen fotosíntesis, pero también pueden hacer respiración celular, porque tienen mitocondria. Por eso necesitas hacer un dibujo de una célula vegetal y animal y compararla en lo que se parecen y en lo que se distinguen. Las células vegetales, joven, señorita, tienen mitocondria. Es cierto que tienen cloroplasto, pero respecto a las mitocondrias las tienen, porque las células vegetales hacen respiración celular porque tienen mitocondrias donde se realizan. Perdona que insista en el tema, pero es que hay estudiantes, que puede ser tú, que pensaba que las células vegetales, no, las células vegetales tienen mitocondrias. Te lo estoy diciendo hoy día, 8 de mayo. ¿No? Ya, acá viene un ejercicio. Ya, niños, respondan. Voy a pasar la lista de más. Quiero que escriban su nombre y asociado con el nombre le pone 53 árboles, 53 barcos, 53 casas. Estoy pasando la lista, Jaime. César, mándenme el nombre por el chat y aprovechas de responder la pregunta 53. Ahí estoy recibiendo. Perfecto, perfecto. Vamos a ver eso, Nicole Lacayo. Te refieres a la semana antepasada, debo entender. Voy a revisar tu situación. Niños, vayan respondiendo la pregunta 53. Estoy pasando la lista y aprovecha de mandarme la información. La 53. ¿Qué es característico de una célula eucarionte? ¿Tener cápsula? No, viejo. Una célula eucarionte, que yo sepa, no tiene cápsula. Eso la tienen los procariontes en las bacterias. Barco. ¿Es característico tener ribosoma? Tampoco, porque ribosomas tienen todos los tipos celulares, todos. No hay ninguna célula que no tenga ribosoma, por lo tanto los ribosomas no son privativos de nadie. Todas las células tienen ribosoma. Pared celular es característico de la célula eucarionte. No es característico porque las bacterias procariontes también las tienen.
Dedo, membrana. La membrana no es privativo de nadie, porque toda célula tiene que tener membrana. Lo que es privativo de una célula eucarionte es elefante, 53 elefante. Elefante, como me respondió la clase. Hagamos este otro ejercicio, niños. Las células procariontes y eucariontes, ¿qué tienen en común? Membrana, material genético, pared. Mándame al tiro las 54: árbol, barco, casa, dedo, elefante. Manden la respuesta, chicos. ¿Qué tienen en común procariontes y eucariontes? Ahí ya me están mandando alguna respuesta. La Nicole envió su respuesta media dudosa, Nicole. Dedo, barco, dice. Consuelo Chandía, elefante. El Yerko, casa. El Jorge Araya, dedo. El Jong-Su, elefante. Oye, han respondido de todo, ¿ah? De chincola jote, como decimos acá. Veamos la respuesta para esta pregunta. ¿Qué tienen en común? Común de lo procarionte, membrana celular. Sí, viejo. La membrana es algo que es obligatorio para todo tipo celular, porque funciona como un límite, funciona como una barrera, funciona como un mecanismo de transporte de nutrientes. Material genético también es obligatorio, porque con eso tú almacenas información y puedes puedes iniciar la síntesis de una serie de moléculas. Toda célula tiene que tener material genético. Una cosa es que el material genético esté en un núcleo, que no es obligatorio. Otra cosa es que el material genético esté en un nucleoide, que tampoco es obligatorio, pero tiene que haber un centro de control que mantiene el material genético. Pared, eso no es obligatorio, porque la pared la tienen, por ejemplo, las bacterias, las plantas, los hongos, pero no es obligatorio para las células animales. 1 y 2 tiene que ser la respuesta a esta cosa. Dedo, 54 dedos. Esta es una pregunta de tu cuaderno de ejercicio. Quedan 12 minutos. Voy a abordar la temática de la membrana celular, jóvenes. La membrana es una estructura obligatoria para cualquier tipo celular. La idea de membrana obedece a lo que se llama modelo, alumno. El año 35 se creía que la membrana quedaba bien representada con un modelo sándwich, en el que las proteínas no estaban inmersas en la bicapa, sino que las proteínas estaban por arriba y por debajo, y al medio estaba la bicapa lipídica. Pero como los modelos pueden ser reemplazados en el tiempo, eso le pasó al modelo sándwich de membrana. El año 72 se propuso otro modelo, el del mosaico fluido, en el que usted observa ahora que las proteínas están inside, dentro de la bicapa, algunas, o están inmersas en una monocapa. El modelo de membrana actualmente aceptado es el mosaico fluido. Yo voy a desarrollar alguna idea del mosaico, alumno. Permiso. Ahí está el modelo de mosaico fluido. ¿Qué propone? Que las membranas son fluidas. Te lo vuelvo a repetir porque hace rato vengo hablando de la fluidez de los lípidos. El mosaico fluido propone que la membrana está formada por una bicapa fluida. A temperatura ambiente, la membrana es fluida. ¿Sabe por qué? Porque los fosfolípidos que la constituyen en la bicapa están formados por ácidos grasos insaturados. Por eso te estuve diciendo de los lípidos delante. Los fosfolípidos que forman la membrana son insaturados. Y eso asegura que la membrana sea fluida. Además,
la membrana puede mantener fluidez por si tiene colesterol. La presencia de colesterol ayuda a la fluidez. De tal modo que las membranas celulares, niños, son fluidas. ¿Y qué propiedad surge si la membrana es fluida? El que las proteínas se mueven, como el canal iónico ese que moví ahí, o como esa proteína que está ahí, se mueven en el plano porque la bicapa es fluida. El modelo de mosaico propone que las membranas tienen proteínas que se mueven. ¿Qué más? El modelo propone que las membranas son selectivamente permeables a las moléculas. Algunas, como esta, pueden llegar y cruzar la membrana, en el que la membrana no es una barrera de difusión. Hay moléculas que llegan y cruzan, porque la membrana es permeable a esa molécula. En cambio, la misma membrana puede ser impermeable a otra. Observa. Por el tipo de molécula que es, hay ciertas moléculas que no logran cruzar la membrana, porque el profesor Asenjo te está diciendo que las membranas celulares son selectivas en su permeabilidad. Algunas la atraviesan, otras never. ¿Qué más propone el modelo? Que las membranas son asimétricas